Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de física cuántica. Hoy vamos a empezar un tema que es la teoría de las cuerdas. Pero para dar este tema tengo que dar una introducción de cómo se han unificado las teorías. Es importante que dé yo esa introducción, porque si no, no vamos a comprender cómo fue que de la nada la ciencia se aventura a sacar una teoría tan compleja, tan abstracta. Entonces hay un porqué, y es el que vamos a ver hoy. Si nos da tiempo, vamos a abordar también la teoría de las cuerdas, pero es importante este tema. Es cómo se han ido unificando las teorías a partir de la historia, y que nos han dado abierto la puerta para esta teoría de las cuerdas que tiene una pretensión de unificar eh, al, algunos aspectos que tenía, algunas fallas que tenía el modelo estándar. Bueno, dice lo siguiente. Préstame esto, Dayenes. ¿Cómo se llama? El modelo estándar lo hemos llevado, pero vamos a hablar de qué es la unificación. A través de la historia, la unificación de teorías en la física ha ocurrido en diferentes ocasiones. Esto a través de los tiempos, a través de la historia de la física. Se observan una serie de fenómenos, se caracterizan con una serie de leyes que han ocurrido una y otra vez. Esto es el sueño de todo científico, es hacer que dichos fenómenos con sus respectivas leyes se compaginen, sean válidas en todos los casos y respondan a complementarse sin contradecir los eventos resultantes. O sea, todo el científico sueña con expresar una teoría que unifique todo lo que hay a la mano. Pues un ejemplo de estos es Maxwell. Maxwell ya habíamos enseñado aquí. Es miren, de este libro, este señor Maxwell. Él es uno de los ejemplos que tenemos de esos científicos que quieren unificar. Él unificó lo que ahora llamamos el electromagnetismo. Las partículas de carga opuesta se atraían y las partículas de la misma carga se repelían, tanto en los imanes como en los electroimanes. Una corriente crea un campo magnético cuando circula, al igual que un campo de un imán, por lo que comparten una serie de constantes y de leyes. Maxwell unificó la teoría, la electricidad y el magnetismo. O sea, antes se pensaba que el campo que formaba un imán era diferente al campo eléctrico de hacer circular una corriente a través de un conductor. Se descubrió que también produce un campo. Y esos dos a su vez son campos magnéticos, ya sea de procedencia eléctrica o de un imán. Pues él unificó Maxwell esas teorías. Esto, cuando se unifica una teoría, siempre hay consecuencias. Se rompe un paradigma antiguo. Y una de estas consecuencias, pues, tiene no solamente un valor estético, digamos, sino que también tiene consecuencias prácticas. Por ejemplo, la luz que observamos está hecha de partículas cargadas que con la velocidad crean otras cosas, como radiación, microondas, ondas de radio, etc. Maxwell hizo que entendiéramos la radiación electromagnética y describió una relación entre varios números,
la fuerza de atracción entre cargas opuestas, la radiación magnética, etc. Pues, ¿qué podemos decir de este paradigma? Él esbozó varias fórmulas muy famosas. Hay 4 de ellas por lo menos que cambiaron el paradigma de cómo concebíamos, y eso hizo posible que surgiera mucha tecnología. Mucha de la tecnología es gracias a este señor Maxwell, obviamente en colaboración con Faraday y con otros inventores, pero se le atañe a él este nuevo paradigma, esta primera unificación de las más famosas que conocemos. ¿Qué es un paradigma? Antes, porque lo vamos a repetir mucho esta palabra. Un paradigma es una verdad establecida. Así podría ser su definición. Paradigma es una verdad establecida. En el caso de la ciencia, esta verdad establecida funciona mientras no llegue una teoría que la desbanque, que vuelva a unificar y que crea un nuevo paradigma. O sea, no es un paradigma que ya es perenne para siempre. Es una verdad establecida hasta ese momento. Al menos en la ciencia así es. Para que cuando digamos paradigma sepamos a qué nos referimos. Bueno, otro ejemplo de otra unificación muy importante la tuvo el señor Albert Einstein. Albert Einstein. Ya habíamos enseñado este librito. Ese es otro unificación importante que ha ocurrido. Einstein hizo otro tipo de unificación. Hizo compatible los fenómenos de la física newtoniana, o sea, esa física de las leyes de Newton, de la gravitación universal, de la ley de la inercia, de la teoría, ¿cómo se llama? De acción, reacción y todo esto, lo que eran los postulados de Newton. Y lo que se había leído al respecto del electromagnetismo de Maxwell, lo compaginó con la velocidad de la luz, una teoría de él, y todo esto lo hizo compatible. Se dio cuenta que teníamos que cambiar los paradigmas antiguos en los que hasta entonces veníamos siguiendo. En este nuevo paradigma de la relatividad especial, el espacio-tiempo no son cosas que atenúen, que actúan por separado, están relacionadas, por lo cual ocurren muchos efectos nuevos, sorprendentes. Hay una velocidad máxima, se estableció allí esa constante, la constante de la velocidad máxima, que es un poquito menos de 300,000 kilómetros por segundo. Se estudió la masa que está empaquetada, digamos, que se puede convertir en energía, y viceversa, la energía se puede convertir en masa, esto dependiendo de la velocidad. Es es la fórmula famosa de Albert Einstein. A velocidades muy grandes, pues la masa se vuelve energía, y viceversa, pues. En los objetos, los objetos se contraen. También se observó lo del tiempo, que transcurre más lento, y cosas realmente difíciles de creer. O sea, cuando se vieron estas teorías de Einstein, pues todos decían, oye, esto suena fantástico, pero con el tiempo se ha ido viendo que es cierto. Por ejemplo, en 1915 Einstein hizo la relatividad general. Aquí hay una cosa que les quiero comentar. Primero habíamos dicho de la relatividad especial, y luego la relatividad general. Las dos son de Einstein, O sea, lo van a oír cuando ustedes oigan videos, o cuando oigan hablar de física cuántica. La relatividad general era cuando él hizo su primer paradigma del espacio-tiempo. Pero luego él hizo
otra relatividad general, donde ya incluía y contradecía un poco la ley de la gravedad de Newton. O sea, Newton, aquí tenemos aquí también su librito, miren, Isaac Newton, pues ya la muy conocida teoría de la gravedad, donde una masa, un objeto de masa más grande, atrae a un objeto de masa más pequeña. Obviamente está en función de varias masas y eso hace un equilibrio y que orbiten los planetas alrededor del Sol. En la teoría de Newton, la ley de la gravitación universal, pues Einstein hizo un nuevo paradigma. Él dijo que no, que la masa deforma el espacio-tiempo. Esa malla de espacio-tiempo, cuando hay una masa, hace que se cree un valle, que se cree una cuenca, donde los objetos que están cerca tienden a caer al fondo y empiezan a dar vueltas, a gravitar. Esa es la teoría de Einstein, que es la teoría de la relatividad general. No hay que confundir con la de espacio-tiempo, que es la primera, la espacial. Bueno, entonces tenemos esos dos nuevos paradigmas de Einstein, son otra, y unifica, porque todo esto que hace se cumple. Entonces, hizo que la gravedad newtoniana la explicó de otra forma, ¿verdad? De este movimiento de los planetas. También Einstein planteó que el espacio-tiempo es una cosa dinámica, al plantear que una masa pesada curva el espacio-tiempo, es lo que habíamos comentado, y al caer otros objetos en ese valle empiezan a orbitar a su alrededor. Y esto describe un movimiento en los planetas. Por lo que fue un cambio de paradigma. Esto nos ha servido para una serie de cosas como el funcionamiento del GPS, que sigue los efectos de la teoría de la relatividad especial de Einstein y la relativa general. Ya habíamos dicho que hay dos paradigmas de Einstein. Si no se tomara en cuenta los satélites, los satélites que le mandan información al GPS de tu móvil, de tu celular, pues toman en cuenta esa variante de tiempo que a velocidades más grandes camina más despacio. Entonces sincronizan los satélites con esa pequeñísima variación que si fuera en un solo día sería insignificante, pero si uno no le presta atención, con el paso de los meses se va haciendo esa pequeña variación ya más grande, hasta que llega un momento que el GPS te puede dar una información falsa. Hay que estarla actualizando y tomar en cuenta esas ecuaciones, esas medidas de Einstein. Esa es una cosa práctica que demuestra que el tiempo es relativo en la teoría de Einstein. Por otro lado, cuando uno junta el electromagnetismo y la termodinámica, esto planteado por Max Planck, tuvo que plantearse la física cuántica. Allí es donde empieza la física cuántica. A este electromagnetismo de Maxwell y a todas esas funciones, cuando se introducen las leyes de la termodinámica, que ya incluyen la temperatura, es un factor muy importante la temperatura, se dieron cuenta que ya había cosas que no combinaban. Y esto dio pie a lo que es la mecánica cuántica. Bueno, ese fue otro paradigma, pues se dice que ahí nació la física cuántica. Cuando uno escucha por primera vez la física cuántica, pues se queda uno asombrado de piedra, de lo fantástico que es. Cuando lo escucha uno por segunda vez, pues también se queda igual. Es fantástico, es increíble la física cuántica. No la podemos creer, aunque ya hay muchas cosas para comprobar que es cierta. O sea, ya no es a un acto de fe,
Ya no es una teoría que no se ha pasado a lo experimental. Antes sí, porque no existían los aceleradores de partículas, pero ahora ya. Dice, la mecánica cuántica, cuando la juntas con la relatividad especial, tienes que de nuevo hacer un paradigma y jugar con la teoría de los campos, que describe las partículas subatómicas se comportan como ondas y otras veces se comportan como partículas. Algunos logros de este nuevo paradigma pues son los microchips, los láseres, algunos aparatos médicos, y uno diría, ¿y a mí para qué me sirve el láser? Así para hacer juegos, no. Ahora ya se opera los ojos con rayo láser. Ya no es bisturí, por ponerles un ejemplo. O sea, todo esto que se va descubriendo en la física cuántica tiene aplicaciones prácticas. Ya dijimos, por ejemplo, lo del GPS, lo del rayo láser. Hay otras en las aceleradores de partículas donde se deshacen cálculos de tumores cancerosos. Hay también unas tomografías que se hacen con positrones. Y bueno, me estaría aquí un buen rato, pero ese es otro tema. O sea, tiene aplicaciones prácticas todo esto que estamos diciendo. No es una cosa que pensemos que es una fantasía. Bueno, posteriormente, cuando se quiso hacer compatible la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad, esto se hace cuando se hacen que las partículas viajen más rápido, con estos aceleradores que habíamos dicho. Hubo que cambiar nuevamente el paradigma por la teoría de los campos. Y como cada que se cambia un paradigma hay consecuencias, una de las consecuencias es que el número de partículas no se conserva. Puede desaparecer y volver a aparecer, se puede crear como una unidad de cambio. Digamos que esto sucede porque esas partículas, muchas son pura energía. Y uno puede crear partículas haciendo la interacción de pura energía o partículas que carezcan de, de electricidad, pues, de electromagnetismo, que no tengan una carga eléctrica. O puede haber partículas que no tengan masa o una masa ínfima, muy pequeña. Esto, si volvemos a recordar nuestra tablita, esto se logra cuando interactúan. Ya decimos que aquí están, esto de acá es la materia, se divide en los quarks, en leptones. A su vez esta materia se divide en 3 familias, que básicamente es lo mismo, pero tienen mayor masa atómica, pesan más, tienen más materia. Digamos que son los hermanos incómodos, así le dicen decimos que está la partícula quarks arriba, up, down, charm, en inglés, charm, candor, y su otra variante, está la otra partícula que tiene su variante, están los leptones. A diferencia de los quarks, la fuerza del gluón une a todo esto, pues la fuerza fuerte del gluón no interactúa con los leptones, nada más las fuerzas débiles W y Z. Estos son los neutrinos. Este es el electrón y y acá está un neutrino, que a su vez tienen familias que también varían por la masa y por el tau. El muón, el tau y los neutrinos. Esto sería. Este tema no lo hemos dado, pero lo vamos a dar más adelante. No tengamos prisa. Y falta también el bosón de Higgs. Bueno, pues en la partícula, en la teoría cuántica ya dijimos que tiene varias aplicaciones, que posteriormente, cuando quiso hacerse compatible la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad, pues cambió el paradigma. Una de las consecuencias es que el número de partículas no se conserva por esas interacciones.
Y otra de las consecuencias muy directas que predijo Dirac, un científico que luego hacemos su biografía, y que encontró posteriormente otro científico que se llama Anderson, es que, experimentalmente por cada partícula que uno formula, que existe una teoría, o sea, cada partícula que está ahí, va a haber una partícula de carga opuesta con la cual se puede aniquilar. Esta que estamos diciendo ahorita, esto de la teoría de Anderson, derivada de la de Dirac, es lo que le llaman antimateria. Cada partícula tiene otra partícula idéntica pero de carga opuesta. Con lo cual, si se juntan, se aniquilan. Por ejemplo, un electrón, su carga opuesta sería un positrón. Y si se juntan ellos dos, se convierte en un fotón de luz. Cuando se le acaba la carga al fotón de luz, se desintegra y desaparece. Si se dan cuenta, ahí esa ley de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, como que no es tan válida. Aquí a veces la energía se extingue y se convierte en otra cosa o vuelve a ser lo que era antes. O sea, por eso le decimos que es algo fantástico lo de la física cuántica. La energía siempre se tiene que acabar al cabo del tiempo, O sea, no es perenne para siempre. No más que a veces el tiempo es mucho tiempo, por eso para nosotros pensamos que no cambia. Pues esto es algo posible que se mide en los aceleradores de partículas con una precisión extraordinaria. O sea, es casi lo más preciso que se ha logrado en la física. Cada que uno cambia de paradigma, que unifica dos conceptos en uno nuevo, aparecen consecuencias y hay que precisar si realmente son ciertas. Existen en el modelo estándar 4 fuerzas que interactúan entre sí: la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear W y la fuerza nuclear G. Esas ya las habíamos visto, son estas 4 fuerzas. Pues esta historia que abarca más o menos 25 años, tiene un referente que interactúa, que es el bosón de Higgs. Es este referente de ese bosón de Higgs, ese referente es el que nos, después se unifica la carga eléctrica con la fuerza nuclear fuerte y débil. El bosón de Higgs nos aclara el problema de la masa, que no estaba resuelto, y que en las partículas forman 3 familias que ya habíamos dicho. Ese bosón de Higgs explica lo de las masas, porque hay familias que tienen masa más pesada. Pues todavía, fíjese, no acabamos este tema, porque es muy importante. Dirán, oye, ¿y no me vas a decir la teoría de las cuerdas? Tenemos que entender bien por qué llegamos a decir que el modelo estándar no está concluido. No podemos quedarnos aquí. Aquí falta algo. ¿Saben qué falta? La gravedad. La ley de la gravedad. Como es tan pequeña esa fuerza, no se ha podido ver en los aceleradores de partículas. No se puede comprobar, no hay números, no trabajamos con números, nomás con supuestos. Y entonces necesitamos ver otro nuevo paradigma que vamos a seguir viendo. Ese paradigma es la ley de las cuerdas, que allí ya enuncia la partícula del gravitón. Pues hasta ahí nos vamos a quedar. Vamos a continuar con esta explicación de los cambios de paradigma para poder entrar de lleno a la teoría de las cuerdas y que no quede duda. Tenemos que hacer este prefacio porque es una teoría muy compleja. Nos vemos en el siguiente capítulo.